La banda de Oko se infiltró en la sede principal de la Sterling Company para robar la llave que Bertrand Greywater guardaba. Los rumores de un hada con la cara manchada de azul liderando el robo se extendieron hasta llegar a los oídos del dragón Akul, el líder de los Hellspurs. Ahora, la banda de Oko estaba siendo buscada tanto por la Sterling Company como por Akul. En el salón de Oko, Kellan se acerca tímidamente a su padre. El niño hada siempre idealizó un primer encuentro con la persona que estuvo buscando por tanto tiempo, pero no ha sido tan emotivo como esperaba. Aparentemente, Oko está interesado en que su hijo forme parte de la banda por motivos más utilitarios que afectivos. Mientras tanto, Kaervek ha estado analizando la llave misteriosa que robaron y ha determinado que su origen no es ni pirexiano ni Tran, aunque puede ser igual o más antiguo. Más que eso no ha podido averiguar. Annie conoce a una persona que estudia artefactos mágicos antiguos, un erudito llamado Nolan. Casualmente, Nolan había sido contratado por Bertrand Greywater para que estudiara la llave, y el erudito estaría en un tren hacia la ciudad de Prosperidad. La nueva misión de la banda sería abordar ese tren y capturar a Nolan. Kellan estaba en desacuerdo en cometer actos ilegales, pero Oko lo persuadió, prometiéndole que ningún inocente resultaría herido. El plan parecía sólido, pero en la ejecución fue todo un desastre. Abordaron el tren, y se suponía que Calzón haría explotar un puente para obligar al maquinista a detenerse. Luego, Giza llamaría a sus zombies para crear una distracción mientras que tomaban como prisionero a Nolan. Pero Giza estaba tan ansiosa y sumado a su locura natural, se adelantó y llamó a una tropa de muertos que comenzaron a atacar a los guardias del tren. Los zombies llegaron hasta la cabina del maquinista y lo devoraron. Luego, Calzón voló el puente. El tren avanzaba a toda prisa hacia un acantilado, sin un maquinista que lo detenga y con un centenar de civiles inocentes a bordo. En medio del caos, Oko y Kellan encontraron al erudito y lo tomaron prisionero. Oko se disponía a abandonar el tren que se acercaba cada vez más al acantilado. ¿A dónde vas?, preguntó Kellan con los ojos muy abiertos. «Todavía hay gente a bordo». «No hay tiempo para salvarlos», dijo Oko, encogiéndose de hombros descuidadamente. «Tenemos que saltar ahora o nos caeremos al abismo con el tren». «Pero tú dijiste...» Oko no esperó a que terminara. Saltó y cayó sobre la arena, llevándose a Nolan. Kellan no despreciaría la vida de todos esos civiles, y poniendo en riesgo su propia integridad, llegando al límite de sus esfuerzos, comenzó a usar sus enredaderas mágicas para intentar detener el avance del tren, pero no era suficiente. Sentía el tirón de su magia quemándolo, haciendo que sus venas ardieran. Luchó desesperado. El tren se tambaleó al borde del acantilado. Kellan no podía resistir mucho más, era demasiado pesado, su magia estaba flaqueando. Entonces Annie llegó cabalgando a toda prisa y fue directamente al tren. Los civiles estaban congelados por el pánico. Ella les gritó con fuerza: «¡Tienen que bajarse ahora!». La gente se miró alarmada antes de apresurarse hacia las salidas más cercanas. Sus piernas temblaban de miedo. Cada uno de ellos saltaba nerviosamente hacia el suelo del desierto antes de huir lo más lejos posible del tren. Kellan respiraba entrecortadamente y sentía que su energía empezaba a fallar. Cuando el último civil cayó a la arena, Annie se volvió hacia Kellan y le tendió una mano. «Vamos, chico». Soltó sus enredaderas con un grito ahogado y el tren salió disparado por el borde del acantilado, explotando en el momento en que tocó el fondo. Kellan agarró la mano de Annie y se subió a lomos de su montura para escapar del sitio y reagruparse con el resto de la banda. Al reunirse con su padre, Kellan lo increpó por haberlo abandonado, a él y a los civiles. Oko se excusó. «No es mi culpa que el plan saliera mal. Además, todos lograron salir de ese tren. Puedes pensar que dejé atrás a esas personas, pero sabía que podías manejarlo. Eres mi hijo y confío en ti». Quería creerle a su padre, quería su aprobación, pero había visto su cara en el tren. Oko no había creído en él, había estado dispuesto a abandonarlo. Tal vez fue solo un malentendido, pensó Kellan, esperanzado.
Mientras tanto, Ashiok había comenzado el interrogatorio de Nolan. Alzando sus brazos sobre la cabeza del prisionero, tuvo acceso a sus pensamientos y a toda la información que necesitaban. El artefacto que tenían era una llave, tal como pensaban, pero era una de 6. Akul tenía las otras 5, las lleva en un medallón alrededor de su cuello, y hay algo más que encontró en la mente del erudito. Existe un mapa para llegar a Tarnation, la ciudad de los Hellspurs, y ese mapa está enterrado en el cementerio. Giza y Geralf fueron los elegidos para ir a buscar el mapa y luego de algunas dificultades lo consiguieron. Annie y Kellan han tenido oportunidad de charlar y empezar a forjar una especie de camaradería. Ella nota que Kellan busca ser aceptado por su padre, que no lo quiere defraudar y que simultáneamente ha empezado a dudar de si Oko es bueno. También se da cuenta cómo aparentemente Oko está utilizando a su hijo, lo adula para mantenerlo manipulado y que haga cosas que están en contra de los valores del chico. Annie le aconseja: no siempre es fácil conocer el corazón de alguien, pero según mi experiencia, el tiempo ayuda, pero siempre vale la pena prestar atención a los presentimientos. El siguiente plan de la banda de Oko sería, usando el mapa, encontrar Tarnation, infiltrarse, robar el medallón de Akul y acceder a la bóveda. Considerando las habilidades y la factibilidad para disfrazarse y pasar desapercibidos, serían 4 los encargados de infiltrarse: Oko, Braska, Annie y Kellan, mientras que el resto de la banda esperaría en los alrededores de la ciudad. Una enorme roca con bordes afilados y dentados flotaba en el cielo. Las nubes se arremolinaban alrededor. Era Mag-Taranau, la bóveda. Mientras abajo la lava fluía acumulándose en ríos retorcidos que atravesaban la ciudad, Tarnation. Había edificios hechos de roca de lava solidificada y trozos de madera afilados por todas partes. Huesos de animales enmarcaban muchas de las puertas y ventanas. Los infiltrados entraron a un salón. Todo olía a metal y a fruta agria, repleto de Hellspurs de aspecto rudo. Kellan tomó asiento en una mesa y de inmediato uno de los comensales le dijo con voz áspera que esa no era su mesa. Kellan se disculpó. ¿Alguien que se disculpa en Tarnation? Los buenos modales de Kellan lo acababan de delatar como un intruso. Oko intercedió, pero un Hellspur atacó y comenzó una pelea. El salón estalló en caos, golpes, cristales rotos y gritos. La inferioridad numérica del grupo de Oko le pasó factura y fueron apresados. Grilletes de hierro y cadenas los inmovilizaron. Además, los Hellspurs reconocieron al hada con la cara manchada de azul. Había alguien que estaba interesado en conocerlo. De pronto, el salón se estremeció y el polvo se deslizó por las paredes. Se oyeron pasos a través de la puerta. El propio Akul caminaba a través de la niebla oscura, con la cabeza gacha y las garras raspando el suelo rocoso. Estudió a cada uno de los prisioneros. Sus ojos dorados escanearon sus rostros y la reconoció. Annie Flash. Me preguntaba cuándo se volverían a cruzar nuestros caminos. ¿Cómo está ese sobrino tuyo? La rabia en el rostro de Annie mostraba todo lo que ella no podía decir. El dragón dirigió su atención a Oko, mientras un vapor caliente brotaba de sus fosas nasales. «Tienes algo que me pertenece». Metió la mano en el chaleco de Oko y le quitó la llave. Akul introdujo la 6ª llave en el medallón que siempre llevaba en su cuello, y el artefacto se iluminó. No eran 6 llaves, eran 6 piezas de una sola llave, y ahora estaba completa. Aparentemente, la banda había fallado la misión, y el dragón se encargaría de eliminarlos. Kellan se sintió culpable, y armándose de valor le gritó a Akul: «¡Te reto a un duelo!». Akul se rió entre dientes. El desprecio en su rostro era claro. Los Hellspurs detrás de él estallaron en carcajadas burlonas. «¿Qué estás haciendo?», Annie articuló, temerosa. Kellan mantuvo sus ojos en Akul. «Si gano, tienen que dejarnos libres a mis amigos y a mí». Los zarcillos de Braska se elevaron con interés. Oko no tuvo ninguna reacción, solo una mirada calculadora y pensativa.
No tengo necesidad de batirme en duelo con prisioneros, dijo Akul arrastrando las palabras. Nunca esperé que el infame Akul le tuviera tanto miedo a un niño, reflexionó Oko sin pestañear. O tal vez esa es su magia lo que le temes. Braska y finalmente Annie se sumaron a la provocación, tachando al dragón de cobarde. Las escamas que cruzaban el pecho de Akul, cada una dura como el acero, comenzaron a brillar. Era como si se estuviera hinchando de energía, ardía desde adentro. El resto de la sala quedó en silencio. Para un criminal como Akul, la reputación lo era todo, y acababan de desafiar la suya. Después de una larga pausa, el dragón bajó la cabeza hacia Kellan, mostrando sus afilados dientes. Aceptó el reto. Sería un duelo a muerte. Se clavaron postes hechos de hueso y hierro negro en el suelo, rodeando el perímetro para crear un recinto, los campos de duelo de Tarnation. Kellan estaba al borde de la arena. En las gradas, Braska le hizo un leve movimiento de cabeza, un reconocimiento o un adiós. Kellan no estaba seguro. Annie lo miraba con angustia, mientras que Oko parecía despreocupado. No sabía el resultado de este duelo, incluso podía ser la última vez que lo vería. Sin embargo, su padre no parecía interesado ni preocupado. La punzada de decepción que recorrió a Kellan fue visceral. El suelo tembló, rugiendo como el vientre de un volcán, y una figura salió de un oscuro túnel. La luz de la luna bañó a Akul, haciendo que sus escamas brillaran. Entró en la arena, con sus ojos dorados brillando como un trueno, y se movió en círculos lentos y depredadores alrededor de Kellan. Los Hellspurs acompañaron la ira del dragón con salvaje entusiasmo, y Kellan retrocedió ante los gritos, sintiendo que se le hundía el estómago como una piedra pesada. Respirando lentamente, armó su corazón y se preparó para luchar. Akul comenzó los ataques, y como pudo, Kellan esquivaba los feroces golpes. Sabía que no podría dominar al dragón. Sus fuerzas y tamaño eran desproporcionados. La energía surgió de su puño, transformándose en una lanza dorada. La arrojó hacia Akul directamente hacia su corazón, dejando rayas de polvo dorado en el aire. Pero en el momento en que la lanza impactó, rebotó y cayó al suelo. Las escamas de Akul eran demasiado gruesas para perforarlas. El dragón se burló, dejando al descubierto 2 hileras de colmillos afilados. Algo cobró vida dentro del pecho de Kellan, y sus ojos brillaron con magia indómita. La energía se movía a través de él, derramándose por sus venas. Experimentó un despertar de su magia, lanzando un hechizo que nubló la mente del dragón y lo dejó incapaz de moverse. Kellan aprovechó para usar sus enredaderas mágicas y asfixiarlo. Parecía que ganaba. Solo unos segundos más, suplicó la mente de Kellan, luchando contra la culpa que burbujeaba a través de él ante la idea de quitar una vida. Pero se tenía que hacer, no había otra manera. Cuando las intenciones de Kellan flaquearon, también lo hizo su magia. Akul salió de su trance, se recuperó y contraatacó, dejando inmóvil al niño hada. Cuando estaba a punto de dar el golpe final, la pelea fue interrumpida por el ejército del Sterling Company, liderados por Ral Zarek. Una explosión de trueno golpeó a Akul en el cuello, haciéndolo retroceder alarmado. Estalló una terrible batalla, explosiones, disparos, fuego, los Hellspurs contraatacando al ejército recién llegado. Oko se aprovechó del caos para liberarse y se enfrentó al visible shock de Kellan con un guiño. Lo hiciste bien, chico, ahora tírame el medallón. De alguna manera, durante la pelea, se lo había arrancado del cuello a Akul y estaba tirado en la arena. Kellan lo tomó y se lo arrojó a su padre. La cara de Oko se llenó de satisfacción. Annie y Braska también estaban libres y corrieron para escaparse. Kellan intentó seguirlos, pero fue noqueado por un guardia de la Sterling Company. Cuando iba perdiendo el conocimiento, esperaba que su padre hiciera algo, que lo ayudara, pero en lugar de eso, vio a Oko mirándolo con indiferencia, dejando a su hijo atrás. Lo abandonaba y se dirigía a la bóveda. Todo esto había ocurrido tal como Oko lo había planeado. Él mismo, previo a infiltrarse, había mandado un mensaje anónimo a la Sterling Company detallando la ubicación de Tarnation. Se había hecho capturar a propósito para acercarse al medallón
y contaba con el ataque a los Hellspurs como una excelente distracción para apoderarse de la llave y llegar hasta la bóveda sin que nadie lo detuviera. Kellan se despertó prisionero, maltratado y solo, en una celda de Sterling Company. La verdad dolía más que cualquier herida. Oko lo había dejado atrás. Iba a responder por los crímenes que ayudó a cometer a su padre. Había sido ingenuo. Oko no era padre, él era un extraño. Su conexión no era más que una fantasía infantil a la que se había aferrado durante demasiado tiempo. La gente le había advertido sobre la verdadera naturaleza de Oko. Le dijeron que no se podía confiar en él. Incluso lo había visto por sí mismo. Se presionó la cara con las manos, deseando poder encontrar la voz para poder gritar. De repente, un relámpago estalló fuera de la ventana, anunciando la llegada de Ral Zarek, quien irrumpió en la celda y liberó a Kellan. ¿Cómo era posible que un hombre al que había traicionado días atrás lo estuviera sacando de la cárcel? Ral lo observó atentamente. Creo que tú y yo estamos del mismo lado y te daré la oportunidad de demostrar que tengo razón. Además, Kaya nunca me perdonaría si dejo que te pase algo. Espera, ¿me dejas ir? Necesito un favor. La boca de Kellan se apretó. Sabía lo que quería Ral. Es lo que todos querían. Déjame adivinar, ¿también estás detrás de la bóveda? Ral arqueó una ceja. Eso es obvio, ¿no? Kellan se sinceró. Te debo una disculpa por lo que hice. Aún tienes la opción de ser mejor que la mano que intentaron repartirte, dijo Ral. ¿Robando la bóveda?, respondió Kellan desafiante. Oko tiene un historial de mentiras, manipulación y asesinatos. ¿De verdad quieres que alguien así tenga acceso al poder de la bóveda? Nadie debería tener ese tipo de poder, respondió Kellan. Estoy de acuerdo contigo, dijo Ral simplemente. Es por eso que quiero asegurarme de que todo lo que esté dentro de esa bóveda permanezca bajo llave para siempre. La boca de Kellan se abrió por la sorpresa. ¿Había escuchado a Ral correctamente? Vine aquí para descubrir nuevas formas de comunicarnos entre planos, no para desatar un montón de magia desenfrenada desde una antigua bóveda que nadie entiende. Ral se encogió de hombros. Creo que tú y yo podemos detener esto. Sé que no quieres pelear con tu padre, pero he visto lo que puede hacer el poder en las manos equivocadas, y con los Omenpads es un riesgo demasiado grande, porque no es solo un plano el que podría ser destruido, podrían ser docenas. Demasiadas personas sabían cómo hilvanar mentiras y hacer que parecieran verdades, y Kellan rara vez sabía cómo notar la diferencia. Pero si había una manera de sellar el poder de la bóveda para siempre... Se encontró con los ojos de Ral. ¿Cuál es tu plan? Recuperamos la llave, encontramos el tesoro dentro de la bóveda y lo guardamos en otro plano donde nadie podrá encontrarlo, explicó Ral. Hizo una pausa, observó cómo cambiaba la expresión de Kellan y le tendió una mano. ¿Qué dices? ¿Estás conmigo? Si Kellan uniera fuerzas con Ral, iría contra Oko, iría contra toda la banda. Pero no les debía nada, ya no. Kellan puso su mano sobre la de Ral. Estoy contigo, dijo resuelto.